Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Eh, Tenemos Francisca y José de Prada que están entrando recién. No sé si Francisca me está escuchando. Hola, José, buenas tardes. Hola, Nancy, nuevamente veo que has vuelto a la clase. Ahí se conectó de nuevo. Bueno, buenas tardes. Con pobreza de audiencia, no sé qué pasa, siguen de vacaciones todavía. Están distraídos, no sé si han recibido las indicaciones para la asistencia, retomar el ciclo. Pero bueno, somos los que somos y si se suma alguien más, le vamos a dar otra, pero con respecto a los que son puntuales, vamos a empezar. Buenas tardes, los saludo nuevamente, José, Francisca. Así Buenas que tardes, profesor, ¿me escucha? no sé si me escuchan bien ustedes. No escucho bien, si usted me escucha. Sí, perfecto, se escucha bien. Eh, Retomando esta tercera jornada, esta tercera clase del módulo 3 que es, ya quedan dos, es la otra que viene, el miércoles próximo. Habíamos dicho cuando terminamos que íbamos a avanzar sobre la clasificación de las novedades que ingresan a una sala de monitoreo, de las situaciones que se atienden en una sala de monitoreo, en general el tráfico que ingresa a un centro de monitoreo, generalmente o en su mayoría es a través de imágenes, es decir, a través de video, de la videovigilancia. También es cierto que puede entrar por vía telefónica, por el 911, por algún servicio de botón de pánico que tengan los centros de monitoreo, o sea, las distintas herramientas para que las novedades puedan traficarse hacia el centro, este gran centro de despacho que se ha establecido en cada municipio, que en toda la provincia de Buenos Aires, en su mayoría en la Argentina, las ciudades más importantes, todos lo tienen y pueblos más chicos, ciudades más chicas también lo están implementando. Decíamos que entonces este tráfico de novedades, que en general tienen que ver con la atención a la seguridad pública en su gran mayoría, las podemos clasificar de acuerdo a, a un criterio que vamos a ver ahora, que es precisamente qué nivel de riesgo implica para la vida humana cada una de estas características que vamos a ver. Esto es al simple efecto de poner un orden, es decir, un orden, como habíamos dicho siempre desde el primer día en estas clases, poner un orden académico, teórico, para generar esa conciencia, ese criterio que luego se vuelca a la práctica y que nos ayuda finalmente a llevar adelante nuestra misión con la mayor eficiencia posible. En una primera nivel de categoría o de clasificación, podemos decir que tenemos la urgencia, es decir, las novedades que entran a través de las diferentes herramientas que cuenta un centro de monitoreo y que tienen que ver con una situación que no es rutinaria, como habíamos dicho, o sea, que está fuera de lo normal, pero que no involucra un riesgo inminente para la vida humana. Es decir, son situaciones que si bien tienen que ser atendidas, no hay inmediatez en cuanto a que la vida humana esté en riesgo, corra peligro. Podemos tener aquí, qué sé yo, pues, una infinidad de situaciones en las que esto sucede. Incendio menor, un incidente, una colisión de tránsito sin heridos. Son situaciones que no son rutinarias, no es lo que habitualmente pasa en la vida normal, pero que al entrar en el tráfico de las novedades del centro monitoreo, la vamos a clasificar como urgencia, es decir,
no hay inminencia en el riesgo para la vida humana. Ahora bien, siempre todos los tráficos que se reciben, todas las novedades que se reciben de acuerdo a las clasificaciones que vamos a ver aquí, siempre se requiere una inmediata respuesta, sea la urgencia, sea las otras características, las otras clasificaciones que vamos a ver más adelante. No quiero spoilear el video, aunque ustedes ya lo han visto, pero bueno. ¿Qué quiere decir esto? La inmediata respuesta a los efectos de cortar, de poner un freno a la situación, ¿eh? Es decir, de ponerle una barrera para que no siga expandiéndose, no siga escalando, no se siga de alguna manera aumentando porque si la dejamos prolongar en el tiempo, a lo mejor una emergencia puede terminar, o una urgencia puede terminar en una crisis. El nivel más alto al que se enfrenta un centro monitoreado. Entonces, bueno, redondeamos aquí, decimos que entonces la urgencia, que es la clasificación menor del tráfico de novedades, no hay riesgo inminente para la vida, pero sí hay que atender inmediatamente, dar una respuesta con los recursos que se deban aplicar según cada caso. Sea el incendio, sea una cuestión de tráfico, sea una cuestión, un incidente menor de la vía pública que involucra a personas, bueno, una disputa, una discusión, siempre hay que dar una respuesta para evitar que esa situación escale. Si escala, bueno, tenemos el segundo primero, vamos a ordenarlo. Voy a ordenar yo mentalmente, yo todavía tengo cerebro de vacaciones. El, el siguiente nivel, la siguiente categoría, la siguiente clasificación, el siguiente escalón en la clasificación del tráfico de novedades es la emergencia. Vamos a decir primero que la emergencia se puede generar o sea, es una generación directa, propia, es decir, entró al sistema como una emergencia. Pero también puede ser que suceda que es producto del escalado de una urgencia prolongada y no atendida. Es decir, aquí ya tenemos que tener en cuenta dos formas en que la emergencia se produce. La propia, es decir, por generación propia, entró como emergencia, y la segunda que es, no atendimos convenientemente a la urgencia y esta se escaló, se escapó de dimensiones y se convirtió en una emergencia. ¿Qué vamos a decir que es una emergencia en esta materia y en lo relacionado con la seguridad pública, con la protección ciudadana? Es la situación en la que se encuentra en riesgo la vida humana, en forma directa o latente, y que además, si no se atiende, se puede derivar en una crisis. ¿Qué quiere decir en forma directa o latente? En cualquiera de las dos circunstancias. El riesgo de la vida humana puede ser un riesgo que está ahí, el ser humano tiene de cara así el riesgo, o puede ser algo latente que si bien no se percibe como un riesgo, puede terminar afectando la integridad de las personas. Imaginemos una situación en la que se nos presenta una caída de un poste de luz eléctrico, de media tensión, en una zona residencial, en una hora de la mañana, entre la mañana y el mediodía. Cualquier horario donde las personas grandes están trabajando, los niños de la zona residencial están en las escuelas. En general hay poco tráfico en esa zona residencial hay poco tráfico en ese horario. Cae este poste y un cable queda pendiendo hacia el suelo, un cable de media tensión. Si lo miramos con la primera circunstancia, podría ser hasta una urgencia. Es decir, si nosotros detectamos rápidamente que por nuestros medios, por nuestros recursos, que nuestra herramienta del centro monetario, detectamos que esa caída y mandamos la respuesta inmediata, se rodea, se vaya al lugar, se llama a la empresa de energía para que corte la luz, para que venga a resolverlo, a la mesa de defensa civil, en fin, o a los bomberos, a quien desean que tengan comunidad de respuesta. Ahí estábamos en una urgencia, la atendimos, listo, está contenida. La siguiente situación, no es que nos enteramos porque nuestra herramienta del centro monitoreo nos avisaron.
sea, no la vimos, no nos avisó nadie, es decir, ninguno de nuestros recursos se dio cuenta, nos avisa un vecino, ahí ya entramos en una emergencia. Ya está en riesgo la vida humana. Ya el cable ese no está señalizado, no está vallado, no está atendido. El primero que está en riesgo es el vecino que avisa, que está bicho, que está despierto, pero que eso no significa que no está en riesgo. Está en riesgo en forma directa, pero también está en riesgo latente, la vida humana. Si nosotros no la atendemos rápidamente, puede ser que algún otro transeúnte distraído pise ese cable y quede electrificado. ¿Se entiende la cuestión de cuando hablamos de la forma directa o latente? Ahora bien, esto acá estamos hablando de un poste de energía eléctrica. Vayamos a una situación extrema, una toma de rehenes, que pone en riesgo la vida de los rehenes, de las personas que están alrededor, de los transeúntes, de los curiosos, de los que se van a sumar, de los medios de comunicación. Un riesgo, forma directa y latente, nuevamente. Hay que atenderla de inmediato esa situación, porque si no se atiende de inmediato de nuevo, como en la urgencia se transformaba o se escalaba a emergencia, en el caso de la emergencia, el siguiente paso en la evolución es la crisis. Ahora bien, ¿cómo atendemos esta emergencia? La emergencia requiere atención inmediata, es decir, rápidamente todo el sistema tiene que reaccionar, evaluando de qué situación se trata, determinando riesgos para despachar la respuesta adecuada. Siempre decimos que la administración o la economía, la economía en realidad es la administración de recursos escasos. No hay mejor lugar para decir que los recursos son escasos que en los sistemas de seguridad en la Argentina. Nunca tenemos lo suficiente para atender las cosas de manera eficiente, de manera contundente. Por lo cual tenemos que administrar muy bien. Para administrar muy bien tenemos que hacer evaluación de situación y determinación de riesgo. Y una vez que se hizo eso, quien tenga la responsabilidad del despacho tendrá la información suficiente para decir qué recursos de envío para atender tal o cual situación. Dependerá de la magnitud del riesgo y del tipo de contingencia a la que se está atendiendo para decidir qué tipo de respuesta se le va a dar. Una vez que se inició el proceso de respuesta, que empezaron a llegar los recursos, que se empieza a contener la situación, todo, y frenarla y tenerla ahí como encapsulada para que no siga expandiéndose y evolucionando a una cosa más grande, hacer el seguimiento y control. Es decir, el seguimiento y control no es solamente un hecho de decir, lo hago para sacarme la responsabilidad de encima. Seguimiento y control, además, y esto aquí va muy de suyo con la responsabilidad que tienen los operadores del centro de monitoreo, del respaldo que le tienen que dar a la gente que está en el campo. Siempre recuerden, quien está trabajando en directo contra la amenaza está bajo una situación de tensión mucho más alta que la que puede estar un operador en el centro de monitoreo. Entonces, el operador del centro de monitoreo tiene que estar con toda la luz expuesta, con la tranquilidad que le va a dar el poco flujo de adrenalina que va a tener, porque la acción no es directa. Recuerden que no era un actor participante, y hacer el seguimiento y el control del área, de la zona, para ver qué es lo que está pasando, para que sean los ojos hacia a una especie de gran hermano que vea lo que por ahí, en una visión de túnel en la que cae el que está en el evento, en la situación del directo, no le permite ver en amplitud, en 180 grados. Entonces, a eso se refiere el seguimiento y, por supuesto, el control, cómo lo están llevando adelante. Si se puede aportar algo para que quienes están atacando la emergencia, la situación en sí, que la están resolviendo, si se están equivocando en algo, marcárselo, o si les está faltando algo, mandárselo. A eso se refiere el seguimiento y control. Se termina sin bien. Recordemos, la atención inmediata es
es condición sine qua non para que la situación se pueda resolver sin escalar. Si la situación escala, nos vamos a encontrar en el nivel de crisis, el escalón más alto de clasificación de novedades, del tráfico de novedades que hay dentro de un centro de monitoreo. En la situación de crisis son aquellas circunstancias, aquellos eventos, aquellas contingencias en las que se encuentra en riesgo gran cantidad de vidas humanas. Además, hay posibilidad de que esto se extienda, se expanda, se propague, o sea, el riesgo, ¿no?, que está en un punto se pueda difundir hacia otros y generar un evento de mayor magnitud. Además, su continuidad en el tiempo genera conmoción pública. Empiezan las demandas, decir, nadie hace nada, nadie está haciendo nada, empiezan los opinólogos, y los opinólogos se van acercando al lugar, los curiosos, los vecinos. Hay seguimiento periodístico. Si esto se prolonga mucho en el tiempo, no tengan ninguna duda que van a caer los medios. Va a caer Crónica, va a caer TN, C5N. Bueno, van a caer los medios, porque es noticia, y la noticia andan atrás de la noticia los medios de prensa. Y es su trabajo, obviamente. Entonces, es necesario atender rápido la contingencia. Ninguna duda que la crisis es la situación más grave a la que se enfrenta un centro de monitoreo. Y esto implica que esa es la demanda de acciones abarque a todos los componentes del sistema. Es decir, para responder ante la crisis hay que involucrar a todos los actores que un centro de monitoreo nuclea. Aquí tengamos en cuenta algunas situaciones que tienen que ver con grandes riesgos a la vida humana, en gran magnitud del riesgo, pero por ejemplo son las inundaciones o un terremoto. Son situaciones muy extremas que requieren de la interacción de todos los componentes de un sistema, ya no solo de seguridad, sino de sostén, de apoyo, de mantenimiento, de protección. Sábese en un terremoto la infraestructura, la provisión de agua, el desarrollo social, la acción social, para lo cual, y a raíz de experiencia, de lecciones aprendidas, en la Argentina existe lo que se llama el COE, Comando de Operaciones de Emergencia. Es una ley que existe, que todos los municipios tienen que tener ese protocolo para dar respuesta. Y dentro de ese protocolo hay una figura que se llama el Comité de Crisis. El Comité de Crisis que, ampliado o aplicado también a la seguridad pública, tiene que comprender o tiene que contemplar situaciones en las que el delito es el que genera la situación de crisis. A mí me tocó, siendo director de seguridad en Loma de Zamora, colaborar en la construcción del protocolo COE de ese municipio. Y en él incorporamos la figura de la situación de toma de rehenes. ¿Y por qué lo incorporamos? Porque ahí acá es el tema también de lo importante que es la experiencia y las lecciones aprendidas. A mí me tocó atender una situación de toma de rehenes, que por suerte salió muy bien. Fue la posterior, ustedes son jóvenes, pero en el año 99 hubo un evento en la localidad de Ramallo con una toma de rehenes, un asalto a un banco de Nación, que murieron varias personas dentro del banco, a manos de los policías y de los delincuentes que en un intercambio de disparos al estilo del lejano oeste, y sin ningún tipo de protocolo, protocolo de funcionamiento, que actuaron de manera totalmente irracional, costando la vida de varias personas. Al siguiente evento que me toca a mí es una toma de rehenes también muy complicada, pero era la próxima, pero ya se habían cambiado todos los parámetros. Todos los parámetros de atención que la policía de la provincia tenía habían cambiado, y por suerte pudimos aplicarlo por primera vez ahí,
Y por supuesto en esos años, todavía en el año 2000, junio de 2000, no existían todavía los centros de monitoreo, pero sí ya existían los protocolos. ¿Por qué vengo a autorreferenciar esto? Porque esa experiencia me permitió al momento de confeccionar el protocolo COE de Loma de Zamora contemplar la figura de la toma de redes, que además, con toda la tecnología volcada hoy a la seguridad pública, a la protección ciudadana, es muy normal que una toma de redes se empiece a ser observada a través del centro comunitario, no cabe duda, y sobre todo en lugares de gran impacto delictivo. Si bien hoy no son tan comunes las tomas de redes, en general, si hay algunas se resuelve demasiado rápido, que no siquiera interviene o da tiempo a convocar al comité de crisis, no está de más tenerlo como un ítem más en este protocolo. El protocolo COE, C-O-E, acuérdense de esa sigla. Bueno, volviendo a lo nuestro, ante la situación de crisis, ¿qué tiene que hacer el operador? Que es el primero que está en la línea de respuesta o de apreciación. El operador de monitoreo tiene que poner al sistema en prioritario, en alerta prioritaria, y notificar al supervisor de inmediato, porque el supervisor es el que toma las decisiones. Además, tiene que colectar toda la información que pueda del evento, ya sea lo que pasó y cómo se va desarrollando en progreso. Y si tiene la capacidad y si no con la ayuda del supervisor o con un asistente, establecer si ese evento se puede propagar, dispersar, en el caso de toma de rehenes de caminos de fuga, si es un incendio, si se puede saltar a otras áreas vecinas, lindantes. Es decir, establecer si esa situación de crisis va a estar contenida, o ayudar a establecer, por lo menos, si esa situación de crisis va a estar contenida en un solo cuadro, una sola área del lugar que estoy monitoreando, o si se va a expandir hacia otras áreas. Y, por supuesto, ayudar con esa información para que la toma de decisiones al momento de dar la respuesta táctica sea convenientemente adecuada como para evitar que la propagación se dé. A su vez, el nivel de supervisión, si quien ejerce las tareas de supervisión, ya notificado, debe despachar la alerta de forma inmediata. Si despachar la alerta quiere dar la respuesta. Ya si se tiene que mandar bomberos, si se requiere ambulancia, si bueno, la que sea la policía, dependiendo de la emergencia, siempre dentro de todos los recursos que el centro de monitoreo maneja, generar esa respuesta inmediata. Además debe poner en prioritario el sistema. O sea, el supervisor es el que ordena que el terreno se ponga en prioritario en ese lugar. El territorio afectado entre en la alerta prioritaria. El operador lo pide y el supervisor lo establece. Por supuesto que debe ponerse a controlar y apoyar las tareas del operador, a sumar a otros operadores que monitoreen áreas colindantes con el escenario de la situación, y por supuesto disponer de todos los recursos que es necesario para que la tarea sea llevada con eficiencia. Y por último, convocar al comité de crisis y mantenerlo informado. A veces el comité de crisis se alerta, se avisa. Puede ser que el evento sea una crisis, pero que como no escaló en tiempo, no se sostuvo en el tiempo, puede hacer que se resuelva antes de que el comité se alcance a reunir. Pero si en situaciones de gran magnitud, el comité de crisis se debe reunir y debe estar siempre informado a través de la voz digamos, ya se termina el tiempo, pasa rapidísimo. A través del supervisor, o si le transmite al director del sistema, será el director del sistema quien haga el puente con el comité de crisis. Y el comité de crisis tiene algunas funciones que ya no son operativas, que son estratégicas, de apoyo, de vinculación, de relaciones para gestionar recursos superiores si es que se necesita.
por lo cual se debe constituir de inmediato. Por supuesto que el comité de crisis está designado en ese protocolo CODE que yo les decía, ya están designadas quiénes son las autoridades de cada área del municipio que conforman el comité de crisis, y quien lo preside orgánicamente es el intendente, que podrá delegar en el secretario de seguridad o en el director de defensa civil, dependiendo de la emergencia de que se trate, podrá delegar su mando, pero siempre tiene que estar ahí a la cabeza como responsable. Se tiene que constituir en la sala de situación de crisis, ¿sí? Habrá que haber un lugar especial donde se reúnan, será una sala, un tráiler, lo que sea, donde toda la información se reúna, se colecte ahí, y de ahí se toman las decisiones estratégicas, porque las operativas las va a tomar los responsables que están en el terreno. Bueno, los miembros del comité de crisis pueden comunicarse con los organismos que están actuando en el terreno, encima de la policía, la justicia, los bomberos, para dar tarea, apoyar la tarea y también mantenerlo actualizado respecto de los acontecimientos que se perciben a través de los sistemas de monitoreo. Es decir, darle su opinión, pero nunca exigir que hagan lo que el comité de crisis diga. No es una palabra, una orden ejecutiva, digamos. Es un organismo que está pensado para dar sostén y apoyo. Por eso tenemos que decir que el comité de crisis no debe interferir con los organismos actuantes, sino se debe meter en la toma de decisiones tácticas. Si hubiera en el lugar, por alguna situación, por ejemplo, cuando hay una situación de delito, se puede generar la toma de rehenes, puede haber un comité de crisis que haya sido conformado por el Poder Judicial. O si ese comité de crisis está, unirse, no interferir con otros organismos, con otros comités de crisis que haya. En todo caso, interactuar, sumarse, amalgamarse. También está prohibido, o sea, no debe suministrar información periodística sin que ésta sea procesada, sin que tiene que haber alguien designado para la comunicación, pero a su vez la información tiene que estar lo suficientemente evaluada como para que cuando se vuelca al público no interfiera con la actuación que se está dando como respuesta a la emergencia o a la crisis. En principio para no entorpecer las respuestas tácticas, y después para no entorpecer también, si se trata de un delito, no entorpecer la investigación judicial. No debe divulgar por ningún medio o forma los acontecimientos que están siendo procesados. Es parte de lo mismo, ¿sí? No volcar información a los medios de prensa en una toma de rehenes que no se puede dar datos de cómo va el acontecimiento. Sino ahora, en estos momentos, está el grupo táctico listo para entrar y el negociador lo está engañando. Jamás pueden decir una cosa así, o sea, están generando o provocando la falla en la respuesta. Así que bueno, no sé si en eso estamos medio solos, estamos José y Francisco, no sé si nos está escuchando, pero no sé qué te pareció, cómo vienen con la clase. ¿Dónde estás trabajando? Yo en comisaría Tigre Benavides, Tigre. ¿Cómo? ¿En mi comisaría? ¿Dónde? No te escucho bien. Benavides, Tigre Cuarta. Ah, Benavides, ahí cerca del río. Sí, un poco más Lañate y Rincón tienen jurisdicción sobre el río. Benavides Ah, no tenemos jurisdicción sobre el río. está Tigre bien. Centro, ¿Y tiene centro de monitoreo Benavides? Sí. lo que es Tigre. ¿Cómo? El centro de monitoreo de Benavides depende de Tigre. Todo el centro de monitoreo es el de Tigre. El Tigre. Exacto. Bueno, ahí trabaja bien el centro de monitoreo. Bastante. Es bastante Completo. completo. Y bueno, más o menos actúan así con las premisas que estamos dando en esta clase, ¿sí? Sí, tienen otra estructura un poquito más amplia. Yo siento que con lo que es el centro de monitoreo, yo me interactúo muchísimo más con la parte del laboratorio, tuve muchísimo tiempo lo que es el externo. Entonces, más mi función siempre fue más Claro, con la parte procesamiento de posterior, imágenes. claro, todo lo que es procesamiento de imágenes, claro. Claro, en general
los centros de monitoreo grandes tienen, bueno, pero Tigre es pionero en eso. Tigre, Ezeiza son municipios pioneros en el tema de protección ciudadana, ¿no? Así que bueno, buenísimo, una buena experiencia. Lo que pasa es que La verdad que sí. de acuerdo a la dimensión de esto que nosotros vemos acá se puede escalar tranquilamente. Hay otro nivel de diplomatura que ya tiene que ver con la conducción y la conducción superior de los centros monitoreos, donde se hablan de estas cosas, de la confección de áreas de prensa, de laboratorio de imágenes. Será en el próximo nivel de diplomatura. Este es el básico como Sí. para que aquel que no La idea sí es iniciar, ya, bueno, muchos años tuve muy abocado en el trabajo, tanto tiempo, bueno, y ahora es ir arrancando con algo, ¿no? Recién empecé totalmente. la prematura, y más que tengo bastante experiencia en todo lo que monitoreo, este, lo que Sí, es las aulas para entrar. el fin de esta diplomatura es un poco encauzar, poner un poco de orden teórico, académico a lo que en la práctica se viene haciendo desde hace muchos años, ¿no? O sea, se hace como prueba y error, como ensayo, prueba y error. La idea es hacerlo de una forma más profesional, por eso Tal cual, aparte este, se han cambiado muchos protocolos debido a eso. sí, sí, sobre el camino se va aprendiendo. Así que bueno, José, nos despedimos, ya se termina el tiempo. Nos queda la última Bueno, clase que será el miércoles que viene, si Dios quiere. Y nos vemos, un cuidarse gusto, como mucho. siempre, profesor, estamos la semana que viene en contacto. Dale, perfecto. Gracias, gracias por el tiempo.